bueno, vamos a platicar precisamente sobre esta decisión de política monetaria del día de hoy en el Banco de México de reducir otro 25% la tasa de referencia. Tenemos en la línea a Joel Virgen, él es economista en jefe para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Joel? Mucho gusto y gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Darío, Rogelio, buenas tardes. Bueno, pues sigue bajando la tasa, 25 puntos base, ya se estandarizó en ese recorte cada vez que hay pues junta de política monetaria. Sin embargo, Joel, y es bien importante que tengamos tu punto de vista, se dice que pues a pesar de estos más de 10 recortes consecutivos en un año, pues la tasa de interés sigue siendo alta para el desafío que tenemos como país en materia de recuperación económica, y esto va en función de lo que vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la tasa de referencia ya está en niveles de 0%, e incluso en Europa, donde el múltiplo ya es negativo, el porcentaje es una tasa negativa. Sí, así es. La verdad es que hay una discusión muy activa, tú mismo la mencionas, si Banxico tendría mayor margen. Lo cierto es que, por ejemplo, en el 2009 Banco de México llegó a reducir la tasa hasta un nivel real inferior al 1%, mientras que la tasa real en la que ahora nos ubicamos es todavía positiva y de alrededor de 0.8%. Así que aparentemente tendría todavía un espacio importante para seguir relajando. Sin embargo, creo que lo que los está deteniendo o está creando la percepción de que están muy cerca de terminar es el temor explícito de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México respecto a que si se profundiza mucho más y se adelgaza mucho más el diferencial de tasas de interés entre México y el exterior, podría generar inestabilidad en los flujos de entrada de capitales, y creo que es eso precisamente, es ese dilema y esa preocupación la que no permite que el Banco de México vea un mayor margen de relajación. Sí, efectivamente, Joel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Joel, cuando comenzó el año la tasa de referencia del Banco Central estaba en 7.25%, ahora pues ha caído pues significativamente. ¿En qué momento este dinero más barato podrá reflejarse en un mayor crecimiento del crédito y también de la economía? Súper importante pregunta. La verdad es que aquí hay que recordar, son varios los mecanismos por los cuales la política monetaria podría afectar la actividad económica y la inflación. En general, efectivamente está el canal crediticio, está el canal de tipo de cambio, el canal de las expectativas. Desafortunadamente en México, como en otras economías emergentes latinoamericanas, la profundidad de la bancarización y del crédito no es significativa como para pensar que este sea el principal mecanismo. Creo que más bien confiamos en que el mecanismo que logre de alguna forma hacer la diferencia o poner las bases para una mejor recuperación son el tipo de cambio y son las expectativas de inflación. Desafortunadamente en una recesión, naturalmente el sector privado, la banca privada tiende a ser más astringente en los créditos y no más proclive a asignar más y mejores créditos. Decías hace un momento, Joel, que el Banco de México tiende a ser más cauteloso en el nivel y para bajar la tasa de interés, precisamente para evitar que salgan recursos. Sin embargo, pues están saliendo recursos de todos modos, ¿no? Y esto de tener tasas de intereses altas, pues de alguna manera limita que el crédito se disperse entre las empresas en momentos en que requerirían que la banca fuera más proclive a dar financiamiento, ¿no crees? Sí, definitivamente. La realidad no está exenta de dilemas. Yo creo que lo resumes muy bien. No hay tanto margen de seguir relajando las tasas de interés y sentar mejores bases para la recuperación, porque tenemos, o el Banco de México tiene este temor de que sigan saliendo o que pudieran salir capitales, pudieran depreciar la moneda y generar condiciones de desorden en los mercados financieros locales. Ese es el dilema, y pues ha decidido tratar de llegar a ese equilibrio de manera muy paulatina, suave, que las mismas condiciones de mercado después de cada decisión le dicten si está cerca de ese nivel de equilibrio. Pero si uno lee las minutas de la reunión de hace un mes,
se dará uno cuenta que la mayoría de los miembros piensa que ya estamos prácticamente en ese nivel por debajo del cual no quisieran descender. Joel, en su análisis de riesgos, el Banco de México sigue mencionando el tema de la inflación subyacente. ¿Qué opinión tienen en BNP Paribas sobre los precios para este año? Sí, coincidimos con la idea de que este es un choque en precios relativos, que es la forma pretenciosa en que los economistas le llamamos a cuando tenemos presiones de choques que generan un equilibrio, una mezcla distinta entre crecimiento de precios más acelerado o menos acelerado. La pandemia, entre otros efectos, ha creado presiones al alza en mercancías alimenticias y no alimenticias y presiones a la baja en los precios de los servicios. Claro, claramente no estamos yendo al restaurante, al cine o a la estética. Entonces, estos choques en el neto están empujando la inflación al alza. Son choques meramente temporales. Tarde o temprano la recesión va a morder en los precios y sí coincidimos con el Banco de México, que la convergencia de la inflación de regreso al 3 está a la vista en un horizonte entre 12 y 18 meses, pero sí es una razón de ser cautos en el corto plazo, pero creo que no es la principal preocupación en este momento de México la inflación. Estamos hablando de inflaciones cercanas ligeramente por arriba del 4%. Creo que no representan un problema en comparativo con una de las contracciones económicas pues más agudas del mundo emergente, que es la que está atravesando México. Joel, ¿y cómo ves este esquema? O más bien, ¿cómo ves el nivel de tasa, 4.25%, y la posibilidad de que siga bajando más a ese ritmo o de plano que se quede ahí de cara a este anuncio que hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores de plantear un esquema para que los usuarios del crédito pues empiecen a reestructurar sus respectivas deudas? ¿Cómo casa esta tasa con este desafío que tienen ahora los bancos para iniciar todo un proceso de reestructuración de deudas? Bueno, yo creo que aquí 2 puntos. Uno, creo que dada la magnitud de la recesión, la tasa de interés nominal no debería quedarse en 4.25. Creo que podríamos llegar hasta niveles del 3% al menos nominal. Sin embargo, una cosa es lo que creo que pudiera ser y la otra la que va a ser. Creo que Banco de México ya nos dijo hoy que el espacio es muy limitado ya. Creo que la tasa entonces va a tener otro recorte de 25 puntos base en noviembre y quedarse en 4% nominal por un periodo prolongado de tiempo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, la que tiene que ver con la asignación de créditos, pues sí, definitivamente, más allá de este momento, si se quiere incentivar el canal crediticio, no tendrá que ser vía tasa o abaratamiento del crédito, sino a través, por ejemplo, de la generación de garantías, que es lo que otros países aún emergentes han hecho para tratar de estimular el crédito, tanto la banca central como el gobierno federal y a través de los bancos a veces de desarrollo, tratar de implementar garantías para facilitar el flujo del crédito, pero creo que el costo ya está muy cerca de su límite inferior. Joel, en los últimos días hemos visto que el índice de dólar pues ha repuntado. ¿Qué tanta fuerza le ves a la moneda estadounidense para pues seguir subiendo con respecto a otras monedas? Fíjate que nuestro escenario fundamental es que no le vemos un espacio significativo. De hecho, nuestro escenario es de debilitamiento del dólar. Es una historia de debilitamiento del dólar básicamente de la mano de lo que estamos viendo a nivel internacional. Los bancos centrales del mundo desarrollado siguen relajando las condiciones monetarias, ya sea descendiendo la tasa, comprando más activos financieros, y esto tiende a debilitar en perspectiva al dólar. Seguimos creyendo entonces que el margen de apreciación del dólar está reducido y que en el mediano plazo, en los siguientes meses, el espacio es para que este se deprecie y por tanto que la mayoría de las monedas emergentes en general y del peso en particular podrían tener espacio de revaloración. Están muy baratas las monedas respecto a sus niveles que el mercado considera de equilibrio. Pues Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas, muchísimas gracias por estos minutos, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes.